Sí, muy buenas, mis queridos hermanos. La paz y el amor de Dios esté con cada uno de ustedes. Estamos verdaderamente agradecidos con el Señor por darnos este hermoso privilegio de utilizar este medio para presentar la verdad de la palabra de Dios. En este día vamos a hacer un pequeño estudio muy interesante relacionado a contestando otra pregunta que surgió por medio de otro video que hicieron acerca de el otro consolador, dando a entender de que ese consolador, según la persona que hizo el video, es el mismo Jesús. Pero analizaremos las dos citas que se utilizaron en ese video y vamos a compararla con otras citas, tanto de la Biblia como del espíritu de profecía, y en este tema tan interesante que lleva por nombre los tres consoladores de la deidad. Pero antes de comenzar, quisiera que hagamos una pequeña oración para pedir la dirección del Espíritu Santo. Oremos. Bondadoso Dios y Padre Celestial, usted que tiene el conocimiento y la verdad de todas las cosas, en este momento venimos delante de su presencia para pedirle en el nombre de Jesucristo, su Hijo amado, que usted permita que el Espíritu Santo pueda descender sobre nosotros en este momento, en lo que están oyendo esta palabra y sobre mí que la voy a hablar, que pueda el Espíritu Santo dirigir nuestras vidas, abrir nuestra mente, darnos la sabiduría y el entendimiento de su palabra. Permita usted también que alrededor nuestro puedan haber santos ángeles haciendo un cerco protector para que haya reverencia y quietud al estudiar su palabra. Dirija todo de principio a fin, mi amado Señor, y que solamente su nombre sea glorificado y exaltado, y su ley vindicada. Bendiciones que le pedimos y le agradecemos en el nombre glorioso y poderoso de Jesucristo, su Hijo amado, para quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Vamos a comenzar nuestro estudio, los tres consoladores de la deidad. Hay muchas personas que quieren tomar versos de la Biblia y citas del espíritu de profecía sacada fuera de contexto para decir que Jesús es el mismo ser, la misma persona en el Espíritu Santo. Vamos a analizar esto, a ver qué nos dice la palabra de Dios y qué nos dice la cita del espíritu de profecía verdaderamente en su contexto. Prosigamos que para estudiar este tema, como siempre decimos al principio de nuestros estudios, de nuestros videos, establecemos los dos principios bíblicos de 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 al 21, y Isaías 28, 13. Que allí nos da a entender que la palabra de Dios es su propio intérprete. Y para que ella pueda ser su propio intérprete, debemos de estudiarla, como dice Isaías 28, 13. Un poquito aquí, un poquito allí, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea. Esta es la forma en que vamos a poder dejar que la Biblia sea su propio intérprete y nos ayude a entender la verdad de Dios. Es como una cadena de muchos eslabones que se tienen que unir para así poder entender lo que es la verdad de Dios. Continuamos con nuestro estudio. Nuestro primer versículo que vamos a utilizar como de introducción se encuentra en Mateo capítulo 5, versículo 4. Allí la palabra de Dios nos dice lo siguiente, que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice lo siguiente: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahora bien, los que gimen, los que lloran, los que padecen, en cierto sentido, recibirán consolación. La palabra consolación es la acción del que consuela. La palabra consolación es la acción o el acto del que consuela. Ahora, ¿de quién recibiremos consolación? Sería adecuada la pregunta. La misma Biblia nos responde: ¿quién nos dará a nosotros consolación? O mejor dicho, ¿quiénes nos darán a nosotros consolación?
En esta concordancia muy conocida por muchos que les gusta estudiar la palabra del Señor, aunque yo prefiero otras, pero utilizo esta porque lo mismo que hacen muchos videos para sacar citas del espíritu de profecía y de la Biblia fuera de contexto, le gusta utilizar esta concordancia. Y para estar, por así decirlo, en una armonía con ellos, vamos a utilizar la concordancia Strong. Si ustedes ven lo que está subrayado, la palabra consolación, como ustedes ven aquí, consolación, leímos este versículo de introducción, Mateo capítulo 5, versículo 4, donde dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Allí en la concordancia se nos da el número 3870 o 3870 para ver de dónde se deriva o viene esta palabra consolación. Y cuando buscamos ese número, vemos que allí el 3870 o el 3870 dice que viene del griego, que es parakaleo, que es invitar o invocar por imploración a alguien para que nos dé exhortación o consolación, o animar, confortar o consolación. Pero es parakaleo del griego. Ahora bien, esa es la acción del que consuela. Y proseguimos para entender un poco más quién es o quiénes son los que nos darán consolación a nosotros los que lloramos. En el libro de Isaías, capítulo 51, el versículo 3, 11, 12 y 22 nos dicen lo siguiente. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Versículo 11 y 12 dicen lo siguiente. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Versículo 12. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas, temor del hombre, que es mortal, y del Hijo del Hombre, que es como heno? Versículo 22. Así dijo Jehová tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo. He aquí, he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira nunca más lo beberá. En estos versos que acabamos de leer vemos que Jehová es el que nos consolará. Es el consolador. Recuerden el nombre del título del tema, los tres consoladores de la deidad. Aquí vemos directamente, por así decirlo, que al que nosotros reconocemos como Padre Celestial es también nuestro consolador. Sigamos, proseguimos con los siguientes versos. En 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3 del 3 y 4, dice la palabra de Dios lo siguiente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Aquí lo hace con más énfasis, más directo, que Dios, al que nosotros reconocemos como Padre, es Dios de toda consolación. Versículo 4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Ahora bien, es Dios al que nosotros reconocemos como Padre un consolador. Ahora el versículo 5 dice lo siguiente para ver quién más es otro consolador. Dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación.
vemos que todos estos versos nos dicen que los dos, tanto al que nosotros reconocemos como Padre como al cual reconocemos como Hijo, los dos son consolador. Ellos dos nos consuelan. Consolador. Ahora veremos esta cita fue una de las citas que utilizaron en el video que me hicieron llegar para decir que Jesús es el único consolador. Pero ya vemos que los versículos que leímos anteriormente muestran y nos enseñan lo contrario. Dice la cita lo siguiente: cuán esencial es que tengamos la iluminación del Espíritu de Dios, porque sólo así podemos ver la gloria de Cristo, y al contemplarlo, cambiamos de carácter en carácter en y a través de la fe en Cristo. Nos apartamos del cuadro de nuestros defectos para contemplar la expiación hecha por nosotros. Y nos regocijamos al saber que podemos ser revestidos de la justicia de Cristo. En Él, en Jesús, habita toda la plenitud. Él, Jesús, tiene gracia y perdón para cada alma. Mientras por fe miramos a Jesús, nuestra fe traspasa la sombra y adoramos a Dios por su maravilloso amor al darnos a Jesús el Consolador. En esa frase final, al darnos a Jesús el Consolador, que está subrayada allí en diferente color, la puse así porque a esa frase, en ese video, se le hace hincapié para así tratar de dar a entender que Jesús es el Consolador o el único Consolador, lo cual no es así. Y cuando se hace hincapié en esa sola frase, se da a entender eso, pero no es así. Veremos más adelante otras citas que nos hablan acerca de esto mismo, de quién es ese otro Consolador. Pero esa palabra Consolador, como sabemos por la gracia de Dios que hemos estudiado anteriormente, de dónde viene y qué significa, pero utilizamos nuevamente la concordancia Strong. Si ustedes ven, como ustedes ven en su pantalla, acá, todas las referencias que se hace al Consolador son dadas al Espíritu Santo. En Juan capítulo 14, 16, 14, 26, 15, 20 y 16, 7. Y no pone el número 3875 o 3875 para ver de dónde viene y cuál es su significado. La parte de abajo aquí vemos el número 3875 o 3875, viene del griego, que traducido es Parakletos, diferente a la primera palabra que estudiamos, Parakletos, que se traduce como intercesor, consolador y abogado. Cuando usted vea esta palabra intercesor, consolador o abogado, eso es Parakletos o Paráclitos. Veremos cuándo se utilizan cada una y a quién se le da para su función. Sigamos estudiando. Ahora, ya entendiendo esto de lo que es Parakletos y qué significa esa palabra, intercesor, consolador o abogado. Leemos lo siguiente en otro diccionario que dice Diccionario Bíblico de Easton. Esta palabra Parakleto es la designación hacia o del Espíritu Santo. Y ustedes ven aquí, menciona los mismos versos bíblicos que se utilizan o que aparecieron en la concordancia Strong. Y es abogado o ayudante, del griego parakletos, que es lo mismo. Entonces veamos un ejemplo de cómo esta palabra parakletos es referida a Jesús como nuestro abogado. Dice 1 de Juan capítulo 2 versículo 1 lo siguiente: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno pecares,
Perdón, si alguno hubiere pecado, paracletos tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Recuerden que paracleto es abogado, ayudador e intercesor o consolador. Esta misma palabra, abogado, es paracletos, la misma que se utiliza para consolador, para intercesor, pero en este caso se usa el paracletos como abogado. Jesús es nuestro paracleto, nuestro abogado, intercesor delante del Padre. Sigamos en el estudio. Esta es la otra cita. Pongan mucha atención. Esta es la otra cita que se utilizó para decir que Jesús es el único consolador. Leámosla en la forma correcta, sin olvidar las comas y los puntos. Porque cada vez que se olvidan los puntos y las comas, se hace decir a la Biblia o al espíritu de profecía cualquier cosa que queramos decir, sacándolo fuera de contexto. Se subraya la primera oración. No hay consolador como Cristo. Y se repite. No hay consolador como Cristo. Tan tierno y tan leal. Está conmovido por los sentimientos de nuestras debilidades. Su espíritu habla al corazón. Las circunstancias pueden separarnos de nuestros amigos. El amplio e inquieto océano puede agitarse entre nosotros y ellos. Aunque exista su sincera amistad, quizá no puedan demostrarla haciendo para nosotros lo que recibiríamos con gratitud. Pero ninguna circunstancia ni distancia puede separarnos del Consolador Celestial. Punto. El Consolador Celestial. Punto. Doquiera estemos, doquiera vayamos, siempre está allí. Punto. Alguien que está en lugar de Cristo para actuar por Él. Punto. Dice ella bien claro. Alguien que está en el lugar de Cristo, o sea, si alguien que está en el lugar de Cristo no es el mismo Cristo, es alguien diferente. Dice, para actuar por Él, siempre está a nuestra diestra para dirigirnos, palabras suaves y amables, para asistirnos, animarnos, apoyarnos y consolarnos. Esa es las acciones, o estas son las acciones del Consolador, el otro Consolador. Después de ese punto dice, la influencia del Paracleto, la influencia del Espíritu Santo es la vida de Cristo en el alma. Ese Espíritu obra en y por medio de todo aquel que recibe a Cristo. Aquellos en quienes habita este Espíritu revelan sus frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Esa cita fue tomada de la maravillosa gracia de Dios y se utilizó leyéndose diferente a como la acabamos de leer, sin punto y sin coma, para hacer decir que no hay otro consolador como Cristo, o sea que Cristo es el único consolador. Pero vimos al principio los versos que decían que tanto al que reconocemos como Padre como al que reconocemos como Hijo, los dos son consolador. Y veremos que no solamente ellos dos, que por esa razón es que Cristo Jesús dice, y le enviaré el otro consolador, ya que el Padre y el Hijo son consoladores, viene otro consolador aparte de ellos. Pero miren, este libro, La maravillosa gracia de Dios, donde fue tomada esta cita, que solamente se tomó la cita número 4 o el párrafo número 4, esa página, la 195, tiene 5 párrafos en total. Pero solamente se tomó una, fuera de contexto, para decir que Jesús es el único consolador. Vayamos a ese libro y leamos las 3 citas
previas o párrafo previos del párrafo 4 y leeremos el quinto para ver a quién se está refiriendo la sierva del Señor cuando escribe esto y cómo se llama ese pequeño capítulo. Dice, el capítulo se llama Un consolador semejante a Jesús, el día 6 de julio. Un consolador semejante a Jesús. Quiere decir que es uno diferente. Es igual, pero es diferente. Un consolador semejante a Jesús. ¿Verdad? Leamos los primeros 3 párrafos que dicen. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Ella está citando Juan 16:7. Ese verso, cuando Jesús dice esa palabra. Ahora ella explica algo, dice el siguiente párrafo. El Consolador que Cristo prometió enviar después de su ascensión al cielo, después que se fue al cielo, es el Espíritu en toda la plenitud de la divinidad, que pone de manifiesto el poder de la gracia divina a todos los que reciben a Cristo y creen en Él como Salvador personal. ¿Ven? El Consolador que Cristo prometió que iba a enviar después cuando Él llegara al cielo. Párrafo número 3. El Espíritu Santo mora con el obrero consagrado de Dios donde quiera que esté. Las palabras habladas a los discípulos son también para nosotros. El Consolador es tanto nuestro como de ellos. Ahora leamos el párrafo número 5. El Espíritu Santo siempre mora con los que buscan la perfección del carácter cristiano. El Espíritu Santo proporciona la pureza de motivos que sostiene el alma creyente, que lucha en toda emergencia y frente a toda tentación. El Espíritu Santo sostiene al creyente en medio del odio del mundo, la hostilidad de los parientes, el desengaño, el descubrimiento de la imperfección y las equivocaciones de la vida. La victoria es segura para los que miran al autor y consumador de nuestra fe, puesto que dependen de la incomparable pureza y perfección de Cristo. Eso es lo que enseña verdaderamente de quién está hablando en la cita que fue tomada fuera de contexto para decir que Jesús es el único consolador. Pero aquí vemos que en los párrafos anteriores y en el siguiente, ella está hablando directamente de el otro consolador, el Espíritu Santo. Ahora, leamos el pequeño capítulo de los días anteriores. Un párrafo vamos a leer del día 4, creo, y del día 5, para entender de qué se está basando todo ese capítulo o de qué consolador está hablando ella. Por ejemplo, el 4 de julio se llama Pentecostés. Esta cita dice: la ascensión de Cristo al cielo fue la señal de que sus seguidores iban a recibir la bendición prometida. Habían de esperarla antes de empezar a hacer su obra. Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales. Y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. Eso es muy importante, ya que dicen que Cristo tuvo un principio en la eternidad. Hemos estudiado anteriormente sobre esas y creo que en un futuro haremos otros temas a más profundidad con la ayuda de Dios y la dirección del Espíritu Santo acerca de esto. Pero noten lo que ella está diciendo. Y Cristo, cuando entró al cielo, fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad.
El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado, ¿qué cosa? Su ministerio celestial. De acuerdo con su promesa, había enviado el Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que, como sacerdote y rey, había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra, y era el ungido sobre su pueblo. Eso fue escrito en el 4 de julio del libro La maravillosa gracia de Dios. Estamos leyendo párrafos anteriores a la cita que sacaron fuera de contexto para así decir que Jesús es el único consolador o que Jesús es el mismo Espíritu Santo. No sé cómo ellos hacen esto, lo cual sabemos que eso ya sería espiritismo. Y estudiaremos acerca de eso también con la ayuda de Dios en un futuro. El día 4 de julio, veamos lo que dice el día 5. La función del Espíritu. ¿De qué Espíritu? Del Espíritu Santo, que es conocido como el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. También es simbolizado como paloma, fuego y otros símbolos más. Pero veremos qué dice ella aquí. Cita la Biblia donde Jesús habla y dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y ahora ella explica: el Espíritu iba a ser dado como agente regenerador, y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos, y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado, escuchen bien, el pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. ¿Quién es? El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Sigamos leyendo. Mientras nos entregamos como instrumentos para la operación del Espíritu Santo, la gracia de Dios trabajará en nosotros, sojuzgando las viejas inclinaciones, venciendo las propensiones poderosas y formando nuevos hábitos. Todo esto lo hace, como dice ella, la tercera persona de la divinidad en nosotros. Continuamos en el día 7. Recuerden que la cita que ellos tomaron para sacar fuera de contexto fue del día 6. Ya leímos del 4 y del 5 y algunos del 6. Ahora vamos a leer el día 7 y veremos con más énfasis que ella se está refiriendo a la tercera persona de la divinidad como el otro consolador. Cita nuevamente ella la palabra de Cristo, pero en este caso dicha en Mateo 28, versículo 20, un versículo muy interesante. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este versículo también muchas veces lo sacan fuera de contexto para decir que Jesús es el Espíritu Santo, que es literalmente el Espíritu Santo en su forma divina. Interesante. Pero es interesante aún más ver que este versículo lo sacan fuera de contexto para decir esto y eliminan el 19, que es muy importante, ya que en el versículo 19 se encuentra la gran comisión que el mismo Jesús dijo. Por lo tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos borran o quieren sacar ese versículo
de su lugar donde está escrito que fue dicho por la misma palabra del Señor. Pero sí aceptan este versículo 20 y lo sacan fuera de contexto para decir que ese versículo hace entender que Jesús iba a estar con nosotros, siendo Él mismo el Espíritu Santo. Pero leamos la explicación que nos da la sierva del Señor. Dicen, cuando Cristo ascendió al Padre, no dejó a sus seguidores sin ayuda. El Espíritu Santo, como representante suyo, una pausa. La palabra representante lo que quiere decir es vicario. Hay muchos que sacan las cosas fuera de contexto y están eliminando al verdadero vicario de Cristo, que es el Espíritu Santo, y en su lugar terminarán poniendo al vicario que está en Roma, que dice ser que Él es el representante de Dios aquí en la tierra. Los verdaderos hijos de Dios aceptarán al único representante de Dios, de Cristo aquí en la tierra, que es el Espíritu Santo. Y la gran mayoría quitarán al verdadero vicario, que es el Espíritu Santo, y pondrán a un falso representante, a un falso vicario en el lugar del Espíritu Santo. Continuamos leyendo. Cuando Cristo ascendió al Padre, no dejó a sus seguidores sin ayuda. El Espíritu Santo, como su representante, como su vicario suyo, y los ángeles celestiales como espíritus ministradores, son enviados para ayudar a aquellos que están peleando la buena batalla de la fe con gran desventaja. Se escribe lo siguiente el día 10 de julio del mismo libro. Ven que todas las citas que hemos estado leyendo están apuntando al otro consolador, que es el Espíritu Santo. Cita ella nuevamente a Jesús. Dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Juan 16:13. El consolador, escuchen bien, el consolador es llamado el Espíritu de verdad. También sabemos que en la Biblia, que este consolador, que es el Espíritu Santo, es llamado no solamente el Espíritu de verdad, sino también es llamado el Espíritu, o el Espíritu de Dios, o el Espíritu de Cristo. Para que no haya confusión. Tanto así como que Jesús tiene diferentes nombres, como el gran yo soy, como Emmanuel, como Jesús, como el Cristo, como el Mesías, y entre otros nombres, así también el Espíritu tiene diferentes nombres. Leemos. El Consolador es llamado el Espíritu de verdad. Su obra consiste en definir y mantener la verdad. Primero mora en el corazón como el Espíritu de verdad, y así llega a ser, ¿qué cosa? El Consolador. Hay consuelo y paz en la verdad, pero no se puede hallar verdadera paz ni consuelo en la mentira. Por medio de falsas teorías y tradiciones es como Satanás obtiene su poder sobre la mente, induciendo a los hombres a adoptar normas falsas, tuerce el carácter. Por medio de las Escrituras, el Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón. Así expone el error y lo expulsa del alma. Por el Espíritu de verdad, obrando por la palabra de Dios, es como Cristo somete a sus escogidos a sí mismo. Amén. Gloria a Dios por eso. Eso fue lo del día 10. Ahora, vamos a dar, con la ayuda de Dios, la dirección del Espíritu Santo, algo muy sencillo para que podamos entender cuán sencilla es la gramática que se utiliza en la Biblia. Por ejemplo, lo que aprendimos en la escuela, aquello que tuvimos la oportunidad de ir a la escuela, los pronombres personales, ¿no? Algo muy sencillo. Por si hay alguna persona que los ha olvidado o necesita entender esto. Todo lo necesitamos entender para así poder entender cómo fue escrita la palabra de Dice, los pronombres personales sirven para
referirse a la persona que está participando en la oración o en el discurso. Puede ser el hablante, que es yo, primera persona, quienes lo escuchan, tú, vos, ustedes, usted, ustedes, vosotros, vosotras, o una persona externa a la conversación, que viene siendo en sí una tercera persona, él, ella, ellos, ellas. Por esta razón, se dividen en primera persona, segunda persona y tercera persona, como podemos mirar en el siguiente cuadro. Es algo muy sencillo. El número singular, plural. Primera persona es yo, nosotros, nosotras. Segunda persona, tú, usted, vos, ustedes, vosotros, vosotras. Y tercera persona es ella, él, ellas, ellos. Muy importante que entendamos esto y muy sencillo para leer nuevamente los versículos y podamos entender cómo es que Jesús está hablando cuando se refiere al otro consolador. Ya que vemos estos pronombres personales de primera persona, segunda persona y tercera persona, vayamos a los versos. En el libro de Juan 14, del 15 al 17 y el 26 leemos lo siguiente. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús está hablando. Y le dijo a sus discípulos y nos dice a través del tiempo a nosotros esta misma palabra. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 16. Y yo, que está hablando Jesús, primera persona, rogaré al Padre, segunda persona, y os dará otro consolador, tercera persona, para que esté con vosotros para siempre. Escuchen bien, otro consolador. Vimos al principio de este estudio que tanto el Padre como el Hijo son consolador. Por eso es que Jesús dice, aparte de que yo, Hijo, rogaré al Padre, que somos consoladores, y os dará el Padre otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Dice el versículo 17, y aquí explica un poquito más Jesús en su discurso. El Espíritu de verdad, así es uno de los nombres del Consolador, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. ¿Sabían ustedes, mis hermanos, que hay personas que están en las iglesias y en los grupos, profesar ser cristiano, pero viven como el mundo y tienen pensamientos mundanos mezclado con supuesta sabiduría de la verdad? Por eso es que no pueden recibirlo, no le ven ni le conocen. Pero vosotros le conocéis, dice el Señor, porque mora con vosotros y estará en un futuro, y estará en vosotros. Eso sucedió el día de Pentecostés. Pero sigamos leyendo aquí. Versículo 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, tercera persona, a quien el Padre, segunda persona, enviará en mi nombre, primera persona. Él, tercera persona, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo, primera persona, os he dicho. Muy claro y simple es la gramática que Dios permitió que se utilizara en la Biblia. Sigamos leyendo Juan 16, versículos 7 y 13. Dice, pero yo os digo la verdad. Muy importante este verso, porque Jesús está haciendo un énfasis para que podamos entender algo, que hay una diferencia entre ellos dos. Pero yo os digo la verdad. ¿Qué verdad es la que dice Jesús? Os conviene que yo me vaya. 1. Porque si no me fuere, 2. Porque si no me fuere, me fuera, 2. El Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, 3. Os lo enviaré. 4. Noten el énfasis que hace Jesús, que Jesús tiene que irse.
Y cuando Él llega al lugar para donde Él se va, entonces Él enviará al otro consolador. Que quede bien claro lo que la palabra del Señor nos está diciendo, que no es el mismo ser, no es la misma persona. Son dos seres distintos, dos personas distintas, con el mismo propósito de salvar a la raza humana. El versículo 13 dice lo siguiente: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, o sea, hay una distinción, no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es muy importante y entenderemos más adelante. Jesús, cuando se hizo humano, cuando se encarnó, cuando se hizo hombre, vino a glorificar a Dios. Y cuando se hizo hombre, al igual que nosotros, entonces comenzó a llamar Padre. Ahora, cuando vino, o cuando llegue, o cuando llegó el Espíritu Santo, no se iba a glorificar él mismo, sino que glorificaría a Jesús. Y el Espíritu Santo es quien nos lleva a Jesús y nos lleva también al Padre. Sigamos leyendo. En esta ocasión, Juan 15:26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo, primera persona, os enviaré del Padre, segunda persona, el Espíritu de verdad, tercera persona, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Ahí están los tres. Jesús es el que está dando el discurso, primera persona. Padre, segunda persona. El otro consolador, el Espíritu de verdad, tercera persona. Abro un paréntesis aquí por la gracia de Dios. Procede del Padre. Muchas personas que le gusta, no sé por qué le fascina sacar los textos bíblicos y del espíritu de profecía fuera de contexto. Procede del Padre. Hay muchos que dicen: oh, mira, el espíritu sale de adentro del cuerpo del Padre. Eso no es lo que quiere decir. La palabra procede sucede lo mismo que con la palabra paracletos. Ya vemos que paracletos se interpreta como consolador, intercesor, abogado. Procede quiere decir salí. Yo vengo, o podemos decir, de cierta persona viene o procede de tal país. En mi caso, mi país, mi nación natal es la República Dominicana, ¿no? Entonces, yo procedo de la República Dominicana. Se puede utilizar con diferentes connotaciones para dar diferentes significados. Veremos esto, aclaración más adelante con los versos que vamos a leer. Pero el Espíritu procede del Padre, no es de adentro, sino que Él estaba en la presencia delante del Padre, por así decirlo. Como vamos a leer este ejemplo para que podamos entender esta palabra que el Espíritu procede del Padre. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis capítulo 4, verso 5, allí se le da la visión al apóstol Juan, al discípulo amado, de esta acción que él ve en el santuario celestial. Y miren lo que él ve lo siguiente en este versículo. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Recuerden que en el verso 3, lo que han leído este capítulo 4 de Apocalipsis, él ve que hay un trono lleno de gloria y hay uno sentado que brilla como jaspe y da unas descripciones extraordinarias. Pero ahora en el versículo 5, él ve algo al frente del trono y dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono, ¿ven? Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ahora, no son 7 espíritus. Como dice esta versión, lo siguiente, para que entendamos un poquito mejor. Del trono salían relámpagos y estruendo de truenos. Delante del trono había 7 antorchas o 7 lámparas con llamas encendidas. Esto es el Espíritu de Dios de 7 aspectos. No son 7 espíritus, es que hay un solo Espíritu Santo. Recuerden que la palabra 7 es perfección, es
totalidad, es algo completo, es todopoderoso. Es el todo, el 7 es el total, es el todo. Ahora, ¿qué ve Juan delante del trono? En el trono, perdón, primeramente en el trono él ve que hay alguien que está sentado. Y delante del trono él ve una lámpara, la que nos enseñan que tiene los 7 brazos ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Y vemos o veremos que no son 7 espíritus, sino que son 7 aspectos, del Espíritu Santo. Por ejemplo, en el libro de Isaías, el capítulo 11, versículo 2, nos dice lo siguiente, para que podamos entender esto de 7 espíritus. Y dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová 1, espíritu de sabiduría 2 y de inteligencia 3, espíritu de consejo 4 y de poder 5, espíritu de conocimiento 6 y espíritu de temor a Jehová 7. Esos son los 7 aspectos del Espíritu Santo. No es que sean 7 espíritus diferentes. Es importante entender esto, porque el otro consolador, el Espíritu Santo, es una persona diferente a Jesús. Es una persona, un ser diferente al Padre. Son 3 personas diferentes que tienen diferentes trabajos, pero con el mismo propósito de salvar a la raza humana. En el libro de Apocalipsis 5, versículo 6, para entender un poquito más esto, dice, entonces vi a un cordero que parecía que había sido sacrificado. O sea, sabemos que ese es Jesús, pero que ahora estaba de pie entre el trono y los 4 seres vivientes, y en medio de los 24 ancianos tenía 7 cuernos, o sea, eso lo que significa recuerden, cuernos significa poder, 7 significa totalidad. Quiere decir que este cordero es todopoderoso. Y dice lo siguiente, y 7 ojos, o sea, que todo lo ve, que representan los 7 aspectos del Espíritu de Dios, que todo lo ve, que todo lo sabe. Ahora, dice, 7 ojos que representan 7 ojos que representan los 7 aspectos del Espíritu de Dios, lo que leímos ahorita de Isaías 11:2. Él, el Espíritu de Dios, el cual es enviado a todas las partes de la tierra. Noten, 7 aspectos, Él un solo. Los 7 aspectos del Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo o el Espíritu Santo o el Espíritu de verdad, que son los diferentes nombres que se le dan al Espíritu Santo. Él, cual es enviado a todas las partes de la tierra. Sigamos estudiando, mis hermanos. Con estas 2 citas terminaremos este pequeño estudio. Escuchen bien. Acerca del Espíritu, dijo Jesús, Él me glorificará. ¿Qué la misión principal del Espíritu Santo aquí en la tierra? Glorificar a Jesús y ayudarnos a nosotros. Él me glorificará. El Salvador vino para glorificar al Padre, lo que le había comentado ahorita. Jesús se hizo hombre y como hombre se hizo siervo y vino a glorificar al Padre, demostrando su amor. Así el Espíritu iba a glorificar a Cristo. Por eso es que ustedes ven que el Espíritu Santo no se glorifica él mismo. Así como Jesús, cuando se hizo hombre, cuando se humanizó, tuvo el papel de glorificar al Padre. Asimismo es el Espíritu, vino a glorificar a Cristo, revelando su gracia al mundo. La misma imagen de Dios se ha de reproducir en la humanidad. ¿Cómo se hace esto? Por la influencia o la ayuda del Espíritu Santo en nosotros. El honor de Dios, continuamos leyendo, el honor de Cristo, están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo.
Y esta otra dice lo siguiente: Cristo prometió el don del Espíritu Santo a su iglesia. Y la promesa nos pertenece a nosotros tanto como a los primeros discípulos. Pero como toda otra promesa, nos es dada bajo condiciones. Hay muchos que creen y profesan aferrarse a la promesa del Señor. Hablan lo que está sucediendo hoy en día. Hablan acerca de Cristo y acerca del Espíritu Santo. Ve que ya hace una separación de los dos. Son dos seres, dos personas distintas. Hay muchos que creen y profesan aferrarse a la promesa del Señor. Hablan acerca de Cristo y acerca del Espíritu Santo, y sin embargo no reciben beneficio alguno. No entregan su alma para que sea guiada y dirigida por quienes, por los agentes divinos. Podríamos decir, por los consoladores divinos. No podemos emplear al Espíritu Santo como quieren hacer muchos. El Espíritu ha de emplearnos a nosotros. Por el Espíritu, podemos decir el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Por el Espíritu Santo obra Dios en su pueblo, así el querer como el hacer, por su buena voluntad, pero muchos no quieren someterse a eso. Quieren manejarse a sí mismos. Esta es la razón por la cual no reciben el don celestial. Diría Jesús, el mundo no le ve ni le conoce. Únicamente aquellos que esperan humildemente en Dios, que velan para tener su dirección y gracia, es dada el Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, los tres son consoladores. Tanto el que nosotros reconocemos como Padre, como el que reconocemos como Hijo, y como al cual reconocemos como el Espíritu Santo, o el Espíritu de verdad, o el Espíritu de Dios, o el Espíritu de Cristo. Los tres son los consoladores de la deidad. Hasta aquí este pequeño estudio, mis amados, esperando que el Espíritu Santo pueda ayudarnos a entender su palabra y que podamos juntos llegar al conocimiento de la verdad, que es lo que quiere Dios. Recuerden, mis amados, que creer en Dios y creerle a Dios son dos cosas diferentes. Dios le guarde. Bendiciones. Hasta la próxima. Cristo viene pronto.